Gracias, Dios, te adoramos, Señor, te damos a ti toda la honra y toda la gloria. Gracias por ser tan bueno. Gracias, Señor, podemos adorarte, podemos bendecir tu nombre por siempre. En esta hora te damos a ti la honra y la gloria y abrimos nuestro corazón a ti. En esta hora esperando recibir una palabra para nuestros corazones. Habla a nuestras vidas, a nuestro entendimiento, que podamos cada día, cada instante, Señor, poder reconocer tu gracia, tu amor, y que esa palabra venga a cambiar vidas en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Bienvenidos a la casa del Señor. Everyone here, Puede tomar su lugar. you may be seated. Vamos a estar viendo en esta hora un tema muy interesante de la palabra, We're going to be seeing a very interesting lecture today of the Word, en vista de la temporada que estamos viviendo. being in the season that we are in. Vamos a estar hablando del tema de qué lado de la cruz está usted. We're going to be looking at the sermon, on which side of the cross are you? ¿De qué lado de la cruz está usted? On which side of the cross are you? Y vaya conmigo a Lucas capítulo 23, versículo 32 y 33. Let's go to Luke 23, chapters 32 through 33. Dice la palabra, Lucas 23, 32 y 33. Llevaban también con él a otros dos, The word says, there were two others with him que eran malhechores para ser muertos. who were criminals to be led to put to death. Y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, And when they came to the place that is called the skull, le crucificaron ahí y a los malhechores, there they crucified him and the criminals, uno a la derecha one on his right y el otro a la and izquierda. one on his left. Hasta ahí detengamos nuestra lectura bíblica. We can pause there on our word. Queridos amigos y hermanos, ¿cuál es el símbolo más religioso o el símbolo religioso más común en el mundo? Which is the most common religious symbol in the world? Cuando hablamos de religión, ¿cuál es el símbolo que describe la religión en algún aspecto? When we talk about religion, what is the symbol that demonstrates religion the most? Sin lugar a dudas, ese símbolo es la cruz. Without a doubt, that symbol is the cross. Podemos ver la cruz en las iglesias, We can see the cross in the churches. podemos verla en el arte, We can see it in art. podemos verlo en las diferentes religiones. We can see it in the different religions. E inclusive infinidad de personas inclusive las tienen en sus casas Many people even have it in their houses o inclusive lo cuelgan en su cuello, or even carry it as a necklace. y esa es la cruz. And that is the cross. Alguien dijo en una ocasión, Someone said on an occasion, la cruz es el símbolo fundamental the cross is the fundamental symbol de la profundidad del amor, of the deepness of the love, de la fidelidad of the faithfulness y de la fe. and the faith. Este hombre, Renato Girard, This man, antropólogo, comentó una vez, la cruz de Jesús he commented, the cross of Jesus es el acontecimiento moral is the moral action más revolucionario de toda la historia, which is most revolutionary in the whole story. pues el mundo mide el tiempo Well, the world defines time desde ahí. since that San moment. Agustín dijo en una ocasión, Saint Augustine said on occasion, en la cruz in the cross, fue Cristo el que murió. it was Jesus who died. Ponga atención a lo que dijo este hombre, hermanos. Dice, ¿fue Cristo el que murió? Was it Christ who died, ¿O fue la muerte la que murió en él? or was it death that died in ¿Estamos him? aquí, hermanos? Dice, ¿o qué muerte? Or what death ¿Qué mató a la muerte? that killed death? Wow, qué pensamiento tan más tremendo. Alguien también expresó y dijo, fuera de la cruz Someone else said, away from the cross, no hay otra escalera there is no other stair por donde subir al cielo. through which get to heaven. ¿Estamos aquí? Are we here? Amén. Fuera de la cruz
Away from the cross, no hay otra escalera there is no other stair por donde subir al through cielo. which to get to heaven. Ahora, la cruz no siempre ha sido un símbolo muy popular. Now the cross has never been a very popular symbol. En el tiempo de Jesús, la cruz era símbolo de vergüenza. At the time of Jesus, the symbol was a showing of embarrassment, Un símbolo también de terror. a symbol also of terror. El Imperio Romano The Roman Empire usó la cruz used the cross como un arma donde mataba a los condenados. as a weapon where they killed the criminals. La cruz era reservada para los ladrones, The cross was reserved for robbers, para los esclavos, for slaves, para los asesinos for the killers, y los rebeldes. and the rebellious. Y había una regla para con los ciudadanos romanos And there was a law for the Roman citizens que ningún ciudadano romano that no Roman citizen sería jamás muerto en una cruz. would ever die on a cross. Escúcheme, porque para los romanos Listen, because to the Romans, la muerte de cruz era una muerte vergonzosa. the death on the cross was a very embarrassing death. ¿Estamos aquí? Are we here? Para los romanos era una muerte vergonzosa, For the Romans, it was a very embarrassing death. pero para Roma era el arma que usaba para los asesinos y criminales. But for Rome, it was the weapon that they used for the killers and criminals. Roma a través de los años asesinó muchas personas en la cruz. Rome, through many years, killed so many people on the cross. Una de las tragedias más terribles fue en el año 73 antes de Jesucristo. One of the most terrible things was in the year 73 before Jesus Christ. Hubo un guerrillero rebelde llamado Espartaco, There was a rebellious man quien derrotó muchos ejércitos romanos. who triumphed over many Roman. Y por último, fue aprendido, And lastly, he was arrested. y cuando fue llevado a juicio, And when he was taken to trial, lo hallaron que como había declarado la guerra a Roma, they found him that as he had declared Rome the war, tenía que morir. he had to die. Y este gladiador histórico, And this historic gladiator, Espartaco, Spartan, este hombre This fue man crucificado was crucified junto con 6,000 de sus seguidores. with 6,000 of his followers. Imagínate qué matazón tan más terrible en la cruz. Imagine what kind of killing on the cross. Ahora, para el judío, mis hermanos, Now for the Jewish, la cruz representaba algo horroroso para ellos. the cross signified something horrible for them. Cuando un judío era crucificado, When a Jewish was crucified, ellos significaba que el que moría en la cruz it meant that whoever died on the cross era una persona maldecida por Dios. was a person who was cursed by God. Recuerde que eso estaba muy metido en la conciencia, en la mente de los judíos. Maldito el que era ejecutado en una cruz. Remember that was embedded in their mind, that it was cursed the person that died on the cross. Ahora, mis hermanos, este símbolo de la cruz en la iglesia primitiva Now this symbol of the cross in the early church, no tenía el mismo valor que lo tiene en el día de hoy. it didn't have the same value as it does now. Mas sin embargo, en el siglo IV de nuestra era But on the fourth age of our era, fue introducida la cruz en el arte y en el ambiente religioso. the cross was introduced into art and the religious world. Ahora, ¿qué significa la cruz para usted, querido hermano Now y what amigo? does the cross signify for you? Dijimos, para los individuos, las personas del siglo I, We said that for the people in the first era, era un símbolo de muerte. it was a symbol of death. Pero luego, al pasar de los años, But throughout the years, vino a ser un símbolo de vida, it became to be a symbol of de life, perdón of forgiveness, y remisión. and forgiveness of Ahora, sins. la crucifixión era una forma terrible de morir. Crucifixion was a terrible way to die. La persona que era colgada no moría inmediatamente. The person who was hung did not die immediately. Podía tardar horas They could last hours como podía durar días. as they could last days. La persona que era crucificada The person that was crucified
experimentaba un dolor terrible en su cuerpo felt a very horrible pain in their body, y moría de asfixia and they would die of asphyxiation, por falta de aire en sus pulmones. but lack of air in their lungs. Ahora vamos a ver, en primer lugar, cuando vemos a Jesucristo, recordamos que Jesucristo fue crucificado. When we see Jesus Christ, we remember that Jesus was crucified. ¿Estamos aquí en esta hora? Are we here? Amén. Entonces veamos la cruz, ¿para quiénes eran? Now the cross, who was it for? ¿Para quién? ¿Para la gente buena? For who? For the good people? No, para la gente mala. For the bad people. Mas sin embargo, Jesucristo But even though Jesus Christ, fue colgado en una cruz. he was hung on a cross. Ahora, el hecho de la cruz para Jesucristo no era algo nuevo. Now the act of the cross was not something new for Jesus. Él sabía de antemano He knew beforehand, y anticipó a los discípulos de que él moriría. and he even anticipated his disciples that he was to die. Mateo capítulo 16, versículo 21, Matthew 16 verse 21. nos dice la escritura: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos It says, from that time Jesus began to show his disciples que le era necesario ir a Jerusalén. that it was necessary for him to go to Jerusalem. Ahora, ¿qué iba a hacer a Jerusalén de acuerdo a la escritura? Now what was he going to do according to the word? Y padecer mucho de los ancianos, And suffer for many things from the elder de los principales and sacerdotes chief priests y de los escribas. and scribes. ¿Y qué más dice la palabra? And what else does it say? ¿Y qué más, hermanos? And what else? Ser muerto And be killed y resucitar and be raised al tercer día. on the third day. Amén. Amén. Así que la muerte lo sorprendió a Jesucristo. So was death something that surprised Jesus? No, él ya lo sabía. No, he already knew it. Pero a pesar de saberlo, But even though he knew it, él se enfocó, puso su dirección a ir a Jerusalén. he focused himself in Ahora, Jerusalem. ¿por qué no rehusó ir a la cruz Jesucristo? Now, why did he not refuse going to the cross? Escúcheme, porque Jesucristo era y es Dios. Estamos Because aquí. Jesus Christ was and is God. Y él se había convertido en un hombre And he had turned himself into a man para tomar nuestro lugar en la cruz del to Calvario. take our place on that cross. ¿Alguien puede decir amén a ello? Can someone say amen No los to veo that? emocionados. I don't see you excited. Amén. Que él siendo Dios That him being God en el cuerpo de Jesucristo, in the body of Jesus, ahora tomó nuestro lugar en la cruz. now he took our place on the cross. Filipenses capítulo 2, versículo del 5 al 8 nos dice: Philippians chapter 2 verses 5 to 8 says, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, have this mind among yourself which is yours in Jesus Christ, el cual siendo en forma de Dios, who was in the form of God, no estimó al ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, did not count equality with God a thing to be grasped. sino que ¿qué dice la palabra que hizo? But what does it say he did? Se despojó a sí mismo, But emptied himself, tomando forma de siervo, taking the form of a servant, hecho semejante a los hombres, being born in the likeness of y men, estando en la condición de hombre, and being found in human form, se humilló a sí mismo, he humbled himself, haciéndose obediente becoming obedient hasta la muerte, to the point of y death, muerte de cruz. even death on a Estamos cross. aquí, mis hermanos. Are we here? El cual siendo Dios, Which being God, eso no lo usó como excusa que he aferrarse, didn't use that as an excuse, sino que se despojó a sí mismo, but he emptied himself, haciéndose obediente being obedient hasta la muerte even to death, y muerte de cruz. death of cross. Ahora, Jesucristo fue a la cruz ¿para qué? Now Jesus Christ went to the cross for what? Para ser castigado por tus pecados To be punished for your sins y mis pecados, and my sins, por los pecados de la for humanidad. the sins of humanity. Isaías 53:5 dice: Isaiah 53:5 says, mas él herido fue por nuestras rebeliones, but he was pierced for our transgressions, molido por nuestros he was pecados. crushed for our El iniquities. castigo de nuestra paz fue sobre él, Upon him was the chastisement that brought us peace, y por su llaga fuimos nosotros curados. and by his wounds Puedes we darle un are healed. aplauso al rey. Can we praise God? Vamos a ver en esta hora 4 actitudes que podemos ver en la cruz de Jesús. We're going to see 4 attitudes that we can see in the cross of Jesus Christ. En primer lugar, podemos encontrar un propósito. First, we can find a purpose. Jesucristo sabía su posición Jesus Christ knew his position,
y relación con Dios. and his relationship with God. Así que por su propia elección, So by his own will, Él desciende del cielo a la tierra. he descends from heaven into earth. ¿Qué vino a hacer? Él venía con una misión. What did he come? He came with a mission. Él venía con un He propósito. came with a purpose. ¿Cuál era el propósito? What was the purpose? Ir a la cruz. To go to the cross. Amén. Porque Él sabía que a través de la muerte Because he knew that by death y la resurrección de entre los muertos and being raised from the dead, vendría la salvación salvation would come al género humano. to the Amén. whole humanity. A través de la muerte By death y la resurrección and the de resurrection Jesucristo, of Jesus Christ, la salvación salvation vendría al género would humano. come to human. Así que su propósito era ir a la cruz. Now his purpose was to go to the cross. ¿Cuál era su What propósito? was his purpose? Ir a la cruz. Go to the cross. Ahora, a través de toda su vida, Now throughout his whole life, en su ministerio terrenal, in his earthly ministry, Él nunca perdió el he enfoque. never lost his focus. Nunca perdió el propósito. He never lost his purpose. Dice Lucas capítulo 9, versículo 51, Luke 9, verse 53, 51. Cuando se cumplió el tiempo when the days drew near en que Él habría de ser recibido arriba, for him to be taken up, mire lo que dice esta porción bíblica. look what the portion of the Bible says. Afirmó su rostro He set his face para ir a to Jerusalén. go to Jerusalem. ¿Estamos aquí? Are we here? Cuando sabía que su tiempo se acercaba, When he knew that his time was coming, no rehusó ir a he Jerusalén, didn't refuse to go to sino que Jerusalem. con más decisión y But determinación, with more decision and determination, sabiendo su propósito, knowing his purpose, Él se enfoca directamente en he Jerusalén. focused directly Amén. on Jerusalem. Así que podemos ver en primer lugar propósito, el propósito de Jesucristo. So we can see in first place purpose, the purpose of Jesus En Christ. segundo lugar podemos ver el segundo propósito, amor. In second place, we can see the second reason, love. Ahora Jesucristo fue a la cruz por sus pecados y sus culpas. Now Jesus Christ went to the cross for No, his sins. fue por tus culpas y mis No, culpas. he went for your sins and my sins. Así es como conocemos al Dios de amor, That's how we get to know the God of love. en que Jesucristo entregó su vida And that Jesus Christ gave his life por nosotros. for us. Primera de Juan, 1 John capítulo 3, chapter 3, versículo 16 en su primera parte, verse 16, the first part. nos dice: en esto hemos conocido el amor, y obviamente el amor de Dios. By this we know love. ¿En qué forma conocemos el amor de Dios? In which way do we know God's love? En que Él, hablando de Jesucristo, And that him, talking about puso Jesus Christ, su vida por nosotros. laid down his life for us. ¿Cómo conocemos el amor de Dios? How do we know the love of God? En que Jesucristo And that Jesus Christ puso su vida laid his por life nosotros. for us. Dale ese aplauso fuerte Give God al Rey the de praise. Reyes. Aleluya. Aquí podemos ver este segundo aspecto en la cruz. El tercer lugar, podemos ver el perdón. In third place, we can see forgiveness. Ante la burla de sus enemigos que lo crucificaban, Even before the people that were embarrassing him, al punto de morir, to the point of death, Jesucristo perdonó Jesus Christ forgave a aquellos que le crucificaban. those who crucified him. ¿Qué es lo que nace de la cruz? What is it that is born from the cross? Perdón. Forgiveness. ¿Qué es lo que nace de la What is cruz? born from the cross? Perdón. Forgiveness. Lucas capítulo 23, Luke chapter 23, versículo 34 en su primera parte. verse 34 in the first part. Decía, y Jesús decía: And Jesus said, Padre, Father, perdónalos, forgive them, porque no saben lo que for hacen. they do not know what they Y hasta do. el día de hoy, And even today, ese clamor de Jesucristo that shouting of God sigue llegando a la mente y al corazón del ser humano. comes to the mind and the heart of the Padre, human being. perdónalos, God, forgive them, porque no saben lo que hacen. for they do not know what they Y do. en cuarto lugar En- podemos ver In fourth place, we can see visión. vision. Visión. Vision. Jesús, Jesus, estando en vida, being in life, Él podía mirar más allá de la muerte. he could see more
over there than death. Él podía ver el sufrimiento de la cruz, He could see the suffering of the cross, pero también podía ver la resurrección de entre los muertos, but he could also see the resurrection. y que a través de esa resurrección And that through that resurrection, la salvación del género humano. salvation for human beings. Jesucristo no se limitaba a ver lo que veía en ese instante. Jesus Christ was not limited to what he saw at Él that tenía time. una visión más He amplia, saw a vision that was much más more allá de clear, la cruz. even more, furthermore than the cross. Veía una gloriosa mañana He saw a glorious morning en que Él se levantaría de in entre los which muertos he would raise himself from the y Él dead, traería perdón y salvación and he al would género humano. bring forgiveness Amén. and salvation to human beings. Así que esta visión del futuro en Jesús So this vision of the future le motivaba y le daba la fuerza motivated him and gave him the force para llevar la cruz. to be able to carry that cross. Hebreos capítulo 12 versículo 2 dice: Hebrews chapter 12 verse 2 says, puestos los ojos en Jesús, looking to Jesus, ¿en quién vamos a poner nuestros ojos? who are we going to put our eyes on? En Jesús, el autor y consumador de la fe, In Jesus, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, who for the joy that was set before him endured the cross, menospreciando el oprobio, despising the shame, y se sentó and is seated a la diestra del trono de Dios. at the right hand of the throne of ¿Dónde God. está Jesucristo? Where is Jesus Christ? A la diestra, On the right a hand. la derecha On the right del hand trono de of the Dios. throne of ¿Puedes God. darle un aplauso? Can you praise God for that? Que el día de hoy That today está en ese lugar He's in that place, intercediendo por interceding tu vida for your y life mi vida. and my life. Él nos cuida, He's taking care of Él nos us. protege, He's protecting us. Él nos ama, He loves Él nos us. guarda. He is taking care of A Él us. sea la gloria. To him be the Amén. glory. Vamos a ver ahora tres cruces representadas en la crucifixión. Tres cruces. Let's see three crosses represented here. Juan capítulo 19, versículo 17 y 18 dice: John chapter 19 verses 17 and 18 says, y él cargando su cruz and he went out bearing his own cross salió al lugar llamado de la calavera, to the place called the place of a skull, y en hebreo Gólgota, which is Aramaic is called Golgotha. y ahí le crucificaron. There they crucified him. ¿Y qué dice la escritura, hermanos? What does the Bible say? Y con él a otros And dos, with him two others, uno one a cada lado on either side y Jesús en medio. and Jesus between. Ese día terrible That terrible day, se podía ver en ese monte de la you calavera could see in that mount a distancia at a distance tres cruces. three crosses. La de en medio The middle one era en la cual el Hijo de Dios was the one where the Son of God estaba colgado, was hung, y a sus lados and to the sides dos ladrones two robbers que también eran ejecutados that ese also día. were being executed that day. Vamos a ver estas cruces Let's look at these crosses rápidamente y vamos a ver que esto representa al género humano el día de hoy. We can see that these crosses represent the human race now and day. En estos dos, ladrones, In these two robbers, podemos ver nuestra sociedad, we can see our society, y la cruz del medio and the cross in the middle es aquella que sigue resonando is the one that's still resounding en la mente y en el corazón del in the hombre, mind and the heart of the man, recordándole que la muerte de Jesucristo reminding them that the death of Jesus Christ proveyó el medio gave the way de la salvación. to salvation. Y vamos a ver, dijimos, estas tres cruces, y vamos a ver la primera y vamos a llamarle la cruz del rechazo. We're going to see the first cross is the cross of rejection. ¿Cuál es la primera cruz que vamos a ver? Which is the first cross that we're going to be seeing? La cruz del The rechazo. cross of rejection. ¿Usted quisiera identificarse con la cruz del rechazo? Would you like to identify yourself with the cross of No. rejection? Vamos a observar algunas características del ladrón que muere en la cruz del rechazo. We're going to see some characteristics of the man who dies on this cross of rejection. Este ladrón podemos ver que él no admite que está equivocado. This man, we can see that he does not admit that he was wrong. Él está muy molesto porque la autoridad lo tomó preso, lo juzgó y lo llevó a la cruz. He's very upset why they took him and they hung him on that cross. En ningún momento se siente culpable delante de Dios por haber pecado contra Dios, And not any moment does he feel guilty for sinning, sino lo que más le preocupa es de que se va a morir.
But what he's worried about is that he's going to die. Ahora, este hombre simplemente está cosechando lo que él sembró. ¿Estamos? This man simply is reaping what he had sown. Gálatas 6, versículo 8 en su primera parte nos dice que es una ley establecida por Dios. Galatians 6:8 says that it was a law established by God. Porque el que siembra para su carne, For the one who sows to his own flesh de la carne segará corrupción. will from the flesh reap corruption. Veamos en este individuo la falta de respeto y la gran incredulidad que muestra. Let's see from this individual the lack of respect. Cuando ve a Jesucristo al centro, When he sees Jesus Christ in the center, él usa unas palabras he uses some word. y le dice a Jesucristo, si tú eres el Cristo. And he tells Jesus Christ, if you are the Christ. ¿Qué podemos ver en esas palabras? What can we see in those words? Incredulidad, Denying, desafío, defying, duda and doubt. con relación a la autoridad de In Jesucristo. relationship to the authority of Jesus Christ. Ahí en Lucas 23, versículo 39, Luke 23 verse 39. dice, y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, It says, one of the criminals who were hanged railed at him, saying, si tú eres el Cristo, if you are the Christ, ¿cuál era la palabra que aplicó? what is the word that he applied? Si tú eres el Cristo, If you are the o Christ, sea, dudando de él. still doubting it, ¿Qué le pide? what did he say? Sálvate a ti mismo Save yourself y a nosotros. and save us. Wow. Wow. Ahora, ¿qué tipo de lenguaje está usando este individuo? What kind of language is this man using? Esto nos recuerda This reminds un us tiempo atrás cuando otro personaje se presentó ante Jesucristo a time back with another person. y lo desafió con unas palabras He semejantes. presented himself and Y, he es- defied him with y este fue Satanás en el monte de la tentación. ¿Se and it acuerda? was Satan on the Mount of Temptation. ¿Qué le dijo el diablo ahí en Mateo capítulo 4 versículo 3? What did Satan say in Matthew chapter 4 verse 3? Y vino a él el tentador y le dijo, And the tempter came and said to him, si eres hijo de Dios. if you are the Son of God, ¿Estamos aquí? are we here? ¿Qué le dijo Satanás? What did Satan say? Si eres el hijo de Dios. If you are the Son of God. ¿Qué le dijo el ladrón? What did the man say? Si tú eres el Cristo. If you are the ¿Qué Christ. estaba usando este ladrón? What was this man using? Las mismas palabras de su papá, The same words of his father, Satanás. Satan. Unas palabras de incredulidad, Some words ofensivas. of unbelief. Así que este ladrón todavía tenía mucho orgullo en su persona a pesar de que iba a morir. So this man still had a lot of pride even though he was about to die. Un orgullo muy remarcado estando a un lado A pride that was definitely shown being beside de aquel que tenía el poder para the one who salvarlo. had the power to save him. Amén. Ahí podemos ver, dijimos, la primer cruz. ¿Cuál es la primer cruz? We can see the first cross, Una cruz que no queremos identificarnos, A cross. la cruz del rechazo. the cross of rejection. Vamos a ver en el segundo personaje, el segundo ladrón, Let's look at the second person y vamos a ver la cruz receptiva. and we see the receptive cross. Veamos algo sobre este otro ladrón. Let's see about this man. De acuerdo a la escritura podemos sacar conclusiones que este hombre en primer lugar mostró un temor a Dios. We can see in first place that this man showed a fear of God. ¿Qué mostró en esa cruz? What did he show in this cross? Temor a Dios. Fear to God. Lucas 23:40. Luke 23:40. Veamos la respuesta diferente totalmente al otro ladrón. We see the complete opposite here. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo, But the other man rebuked him, saying, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? do you not fear God, since you are under the same sentence ¿Qué nos of demuestra en este condemnation? versículo? What does it show in this Bible? Que él sí tenía, That he did have, no lo escucho, ¿qué tenía? Temor a Dios. he feared God. Ahora, él tenía un temor a Dios sabiendo Now he feared God, knowing que Dios era el que controlaba su destino. that God was the one who controlled his Y destiny. sabía también que Dios era el juez de toda la tierra. And he also knew that God was the judge of the whole world. Amén. Así que en primer lugar podemos ver temor de Dios en su vida. So in first place, we can see the fear of God in his life. Otra cosa que podemos ver y resaltar en la vida de este ladrón Another thing that we can see in this man, es que se dio cuenta que era un hombre condenado y sin esperanza. that he knew he was a man Amen. in condemnation and without hope. Ahí lo pudimos ver en el versículo que leímos 40 en la segunda parte. Ni aún temes tú a Dios estando en la misma, ¿qué cosa? Condenación. The second part says, do you not fear God, since you are under the same sentence of condemnation? Así que él sabía que estaba condenado, So reconoció.
he knew that he was already condemned. En tercer lugar, algo que podemos también resaltar de este hombre, Also, we can see in this man que él reconoce su pecado. that he recognized his sin. ¿Qué es lo que hace? What did he do? Reconoce su pecado. Recognize his sin. El versículo 41 nos dice, Verse 41 says, nosotros a la verdad and we indeed justamente padecemos. justly are receiving the due reward of our deeds. Ahora, ¿por qué? Why? Porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Because we receive what we deserve. ¿Estamos aquí? ¿Qué dijo? ¿Por qué estamos en la cruz? He said, why are we on the cross? Esto es lo que nosotros Because this is what we nos habíamos buscado. looked for. Reconocer que la paga del pecado Recognizing that es muerte. the Amén. payment of death. Así que hoy en día este ladrón nos enseña que el hombre, la mujer, el individuo debe reconocer que es un pecador. So now this man shows us that we should also understand that we are sinners. Amén. Primera de Juan 1:10 nos dice, 1 John 1:10 says, si decimos que no hemos pecado, if we say we have not sinned, le hacemos a él mentiroso we make him a liar, y su palabra no está en and his nosotros. word is not in us. Amén. En cuarto lugar, ¿qué otra cosa aprendemos de este ladrón? In fourth place, what else do we learn from this man? El ladrón reconocía que merecía la pena de muerte. He recognized that he deserved Ahí lo que vimos en el versículo 41 en su segunda parte, recibimos lo que merecieron nuestros It hechos. says, and we indeed justly, for we are receiving the due reward of our ¿Se estaba deeds. quejando él de la situación en la que él se encontraba? So was he No. upset about what he had done? Que dijo, esto es lo que He pedimos, said, this is what we asked esto es for. lo que recibimos. This is what we get. La cruz. The cross. O sea, en otras palabras, él dijo, In other words, he said, y esto es importante en el día de hoy, que el mundo acepte su culpabilidad. and this is very important nowadays that we accept Que cada uno de nosotros somos responsables de nuestras that acciones. we are Amén. responsible for our actions. Él dijo, solo yo soy culpable de lo que he hecho. Él lo debe haber dicho de esa manera, no en sus palabras. He Yo, probably said, maybe I am the one that should receive this. y merezco estar en la situación en que me encuentro. I should be in this Amén. situation. Él lo había pedido. He had Así asked for que it. reconoció que merecía la pena de muerte. Now he recognized that he deserved that. Ahora, a continuación, en la simple charla que él sigue comentando, nos damos cuenta los pasos a seguir de cualquier individuo que desea ser salvo. Now as he continues talking, we can see the steps that we should also take. Reconocía que él era culpable, He recognized that he was guilty. reconocía que era lo que él había sembrado y ahora lo estaba He recognized cosechando. that that was what he had sown Pero- and he was going to reap. Escúcheme, But listen, le faltaba una cosa más por hacer. there was one more thing that he needed to do. ¿Está usted aquí? Are you here? Está aquí, ponga atención. Él sabía que en pocas horas pasaría la eternidad, He knew that in a few hours he was going to pass to eternity. que había vivido la vida a su manera That he had lived life as he wanted y que le esperaba un castigo eterno. and that he had an eternal punishment. Pero cuando él volteó But when he turned a la cruz del centro, to the cross in the center, ¿qué pudo ver what could he see en esa cruz? in that cross? En el hombre que moría en esa cruz. In the man who died on that cross. ¿Qué podía ver, hermanos? What could he see? Podía ver salvación, hermanos. He could see Él salvation. sabía que estaba a un paso de la He eternidad. knew that he was a step to eternity. Estaba a un paso de la He was a eternidad. step from eternity. Oh, pero antes de entrar a la eternidad, Before going into pudo eternity, mirar a un lado y dijo, yo merezco todo esto y más. he said he could turn and say, I deserve all of this. Oh, pero tengo la dicha en algún momento dado, él pudo haber dicho, But he could probably have said, de morir al lado I could die del Redentor del mundo, next to the Redeemer of the aquel que world, controla la the one who eternidad, controls eternity, aquel que da vida the one eterna, who gives eternal está a un lado life, mío. is next to me. Y yo no pierdo la And I do oportunidad not want to lose the de arreglar mi opportunity vida, to fix my life, de hacer la paz to make peace. con mi eternidad. with my eternity. Oh, aleluya, alabe a Dios. Praise Amén. God. Y en ese preciso momento, And at that precise moment, después de aclarar la situación, after seeing the situation, voltea al que está en la cruz del medio, que era he Jesucristo. turned to the cross that was in the middle. Y en el versículo 42 le dice, And in verse 49 he says, Jesús,
Jesus, acuérdate de mí remember me cuando vengas en tu when reino. you come into your Las kingdom. palabras más The most poderosas, powerful words, las palabras que cambian el destino the del ser words that humano. change the destiny of the man. Nuestra versión que leemos The version that we read, nos dice, y dijo a Jesús, it says, and he said to Jesus, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. remember me when you come into your kingdom. Pero las versiones But in originales the original translation, nos dice, it says, Señor, Lord. le dijo Jesús, Señor, He called him Lord. acuérdate de mí. Remember me. La versión, por ejemplo, la King James, hermanos, nos dice en el versículo 42. The version King James says in verse 42, Léelo. and then he said to Jesus, Lord, remember me when you come into your kingdom. ¿Estamos aquí? ¿Cómo dice la versión? Then he said to Jesus, ¿qué le dijo? Lord. No le dijo nomás Jesus. ¿Cómo le dijo? Lord. ¿Y Lord qué quiere decir? Señor. Esa palabra es una palabra que describe la deidad de He Jesucristo. called him Lord. Reconocía que Él era el Salvador del mundo. He recognized that Jesus was the Savior of the world. No era uno más que moría. He was not just one more who would Era die. Jesucristo el Salvador It was del Jesus mundo. Christ, the Y le Savior of dice, the world. Señor, And he says, Lord, Señor. Lord. Así que él creyó en el nombre del Señor Jesucristo So para he ser believed salvo. in the name of Jesus Christ to be saved. Juan 1:12 nos dice, John 1:12 says, mas a todos los que le recibieron, but to all who did receive him, a los que creen en su nombre, who believed in his name, a los que creen en quién, who believe in who? en su nombre, In his name. ¿cuál nombre? Whose name? Jesucristo Jesus les Christ. dio potestad He gave the right de ser hechos to become hijos de Dios. children of God. Amén, amén, dele el aplauso. Praise Aleluya. God. Y por último, hermanos, And lastly, viene la cruz de redención, comes the cross of redemption. la tercer cruz, The third cross. la redención. Redemption. Redención significa comprar, adquirir, pagar un precio. Redemption means to pay a price. Jesucristo pagó un precio por Jesus nuestros Christ pecados. paid a price for our sins. Romanos 3:24 dice, Romans 3:24 says, siendo justificados gratuitamente por su gracia, and justified by his grace mediante la redención que es en Cristo Jesús. through the redemption that is in Christ En Él Jesus. tenemos In him redención. we have redemption. ¿Cuál fue la pregunta, la cuestión de este ladrón en la cruz? What was the question of this man on that cross? ¿Qué le dijo? What did he say? Acuérdate de mí. Remember me. ¿Cuál fue la respuesta del Señor Jesucristo a ese clamor? What was the response of Jesus Christ? Versículo 43 de Lucas 23. Luke 23 verse 43. Entonces Jesús le dijo, And Jesus said to him, de cierto te digo, truly I say to que you, hoy today estarás conmigo en el you will paraíso. be with me in paradise. Jesucristo escucha el clamor de una alma desesperada Jesus Christ listens to the calling que of the soul reconoce que está perdida, that recognizes that he que is lost, reconoce que si se muere that recognizes that if he dies sin Cristo va al infierno. without Jesus Christ he goes to Pero hell. cuando reconoce que Jesucristo But when he recognizes that es el Jesus Salvador Christ del mundo, is the Savior of the que murió world, en la cruz that died on the para cross perdonar los to pecados forgive the sins, y le clama, and he calls y out le to pide, him and asks, en ese momento in that moment Jesucristo Jesus Christ le responde. responds. A la pregunta de aquel hombre, acuérdate. The question of that man was, remember me. Imagino que Jesús, I imagine that con Jesus su cara Christ, llena de sangre, with his face full of blood, con aquel dolor por todo el martirio que había with sufrido, that hurt and that pain that he had suffered, pudo dirigir sus ojos ensangrentados a he los could ojos turn del his ladrón bloody eyes to the man y decirle, and say, hoy, today, este día, this day, estarás conmigo en you el will paraíso. be with me in paradise. ¡Qué mejor noticia! What better news? ¡Qué mejor noticia! What better news? ¿Quién puede dar esa promesa? Solamente el cristianismo. Who can give that promise? Amén. ¿Por qué? Porque se basa en la fe del tercer hombre que moría en la cruz, Only Christianity can give that Jesucristo promise de Nazaret. because it is based on Jesus Póngase de Christ. pie. Stand on your feet. ¿De qué lado de la cruz está usted? On which side of the cross are you? ¿Está en la cruz del rechazo? Are you on the cross of rejection? ¿En aquel ladrón que no reconoció su error? And that man who did not recognize his error?
o está en la cruz receptiva, Or are you on the receptive cross? que le creyó a Jesucristo. Who believe Jesus Christ? Querido amigo, My friend, recuerde que lo que usted responda, remember that what you respond, de eso depende su eternidad. from that your eternity ¿De qué depends. lado de la cruz se On encuentra? what side of the cross ¿La are del you on? rechazo Or are you the o la rejection receptiva? or the receptive? ¿Acepta o rechaza? Do you accept or reject? El rechazo le llevará a un fuego eterno, un castigo eterno. Rejection will take you to an La eternal aceptación punishment. The accept le llevará al paraíso, will take you to a la paradise, eternidad con Cristo to the Jesús. eternity with Jesus Christ. Recuerde por último, Remember, lastly, los tres murieron. the three died. El de la cruz de rechazo The one from the cross, murió en pecado. the cross of rejection, died in sin. El de la cruz receptiva The one of the cross, the receptive cross, murió al pecado. died to sin. Y el tercero, And the first, Jesucristo, and the third, Jesus murió Christ, por el pecado. died for Dale the ese sin. aplauso. Give God the praise. Uno murió One died en pecado. in sin. El segundo The second murió died al pecado. to sin. Y el tercero, And the third, Jesucristo, Jesus Christ, murió por el pecado de la died for humanidad. sin. En esta hora, queridos this amigos, si hay alguien en esta hora If there's someone at que this time todavía who still no sabe de qué lado de la cruz se encuentra, doesn't know on what side of the cross they es are el on, tiempo de definir this is the time to e define invitar a and Jesucristo invite Jesus Christ y decirle: and acuérdate, say, remember me. acuérdate de mí, Remember Jesucristo. me, Jesus Christ. Y de la misma manera como le contestó al instante a aquel ladrón arrepentido, In the same way that he answered de to la that misma man, manera that same way Él le responde a usted he en esta responds hora. to you at this time. Todos con sus ojos Everyone with cerrados. their eyes closed. Si hay alguien aquí en esta mañana, If there's someone here this morning, si hay alguien que nos está escuchando a través de la if radio, there's someone who's listening through the radio, si hay alguien que nos está viendo a través del internet en If there's cualquier someone nación del mundo, who's watching through the internet on any nation of the world, en este día, at this day, mi amigo, my friend, mi amiga, my friend, entregue give su corazón your heart a Cristo to Jesús. Jesus Christ. Usted podrá decir: pastor, ¿cómo le hago? You can say, Pastor, how do I do it? Usted cierre sus ojos, You close your eyes. ahí donde usted se encuentre, There where you are. y de lo más profundo de su corazón dígale: Padre And Celestial, from the deepest of your heart, say, Heavenly Father, en esta hora at this time, reconozco I recognize que sin Dios that without God, estoy perdido, I am lost. que si muriera That if I died en este mismo at this instante moment, me voy al I would infierno go to hell sin esperanza. without hope. Pero en esta But mañana in this morning, me has dado el ejemplo you have given me the example de estos dos of these ladrones two men que murieron who died junto a ti, Jesús. next to Jesus Christ. Puedo ver a uno irreverente, I can see one who was unrespectful, uno que no quiso reconocer su error one who did not want to recognize, y que rechazó al Rey de Gloria and who rejected the King of Glory en el momento más decisivo de in the su most vida. decisive moment of his life. Sabía que iba a morir, He knew he was going to die, pero no le preocupó la eternidad, but he was not worried about y eternity. él mismo decidió And he himself decided su destino, his own destiny vivir apartado por la eternidad to live del Dios de la gloria. away from Jesus Christ. Pero en esta hora But at this time, también he escuchado I have also heard del otro ladrón of the other man que reconoció sus errores, who recognized his errors, reconoció sus pecados recognized his sins, y buscó tu perdón. and looked for your forgiveness. Y puedo ver And I can see la redención, redemption, la respuesta tuya the response of hacia you este hombre. to this man. Y de la misma manera, In the same way, yo quiero ser I want to be como aquel ladrón as that man de la cruz on receptiva the receptive cross que reconoció su error who recognized his error y vino a ti, and Jesucristo. came to you. Y en Jesus esta hora, Christ. And at this time, Yo te brindo mi corazón, I give you my heart. te pido tu perdón, I ask for your que forgiveness, pueda obtener esa salvación that I may obtain y that esa vida salvation eterna and that eternal en life Cristo Jesús. in Jesus Christ. Yo me arrepiento de I mis repent pecados for my sins y te invito a mi and I corazón. invite you into my heart. Gracias, Jesús. Thank you, Jesus Christ. Amén Amen. y amén.